gracia no me lleva, qué difícil es llegar. Si tu amor no me sostiene, imposible es caminar. Si te niego tantas veces y aún así me das tu paz, ¿qué sería de mi vida si caminara en la verdad? Mi vida sin ti, Señor, sería un poco de arena en el mar, una canción sin letras, una falsa verdad, sería eso y nada más. Mi vida sin ti, Señor, sería un poco de arena en el mar, una canción sin letras, una falsa verdad, sería eso y nada más. Sería eso y nada más. Todo su amor, deja que todo renueva. ¿Qué tal, queridos amigos de nuestro programa Jesús Evangelio? Los saludamos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, hoy desde la sección de Filosofía, la primera parte de la formación que realizamos los que tenemos el deseo de configurarnos con el Señor para ser sus sacerdotes. En este camino de discernimiento, en este camino discipular, hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa. Es nuestro hermano Jorge Alexander Zuluaga, pero yo quisiera que sea el mismo Jorge el que nos cuente de dónde nace esa vocación, de dónde es, para que podamos compartir mucho más amenamente en este día. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los televidentes también que se encuentran con nosotros y que se unen a esta transmisión de este programa tan importante y tan especial. Bueno, yo soy, como ya lo ha dicho Pablo, pues Jorge Zuluaga, vengo del municipio del Santuario. En este camino vocacional, Pablo, yo ya tengo aproximadamente 9 años. Yo comencé hace, un buen tiempo ya a caminar con el Señor. Y tuve una experiencia también, además del seminario, una experiencia monástica en un monasterio. También estuve en una comunidad religiosa, hubieron 3 años allá, donde también aprendí muchas cosas que me sirvieron y me han servido para la vida espiritual, para la vida como seminarista y para la vida personal en mi familia, en mi casa. Han sido experiencias maravillosas, realmente ha sido un proceso largo, un proceso de muchas renuncias, un proceso en el que el Señor, además de tocarme el corazón a mí, también ha tocado el corazón de mi familia. El Señor en su palabra, en los Hechos de los Apóstoles, si no estoy mal, tiene una frase que dice: conviértete tú y se convertirá toda tu casa. Y efectivamente en mi casa pasó de esa forma. Cuando yo recibí la gracia de la conversión, después de un proceso, de un retiro espiritual también, pues el Señor comenzó a tocar los corazones en mi casa, mi mamá, mis hermanas y toda mi familia. Y ahora, gracias a Dios y para la gloria de Dios, pues todos ellos hacen parte también de la iglesia, vinculados como católicos activos, como católicos que viven su fe, que aman al Señor profundamente. Y eso es una alegría muy grande para uno como vocacionado, como alguien que sigue al Señor y como alguien que ha visto realmente que las promesas del Señor se cumplen. Y en mi casa se ha visto eso, Pablo. Qué bueno escuchar, Jorge y queridos televidentes,
estos testimonios que nos llenan de esperanza, que nos dicen que vale la pena hacer renuncias por el Señor, vale la pena dejarlo todo, vale la pena entregarse, abandonarse en sus manos, porque es que, como ya lo hemos escuchado muchas veces del mismo Señor, de los papas en la iglesia, el Señor no quita nada, Él lo da todo. Y por eso, qué bueno que antes de disponernos a escuchar la palabra de Dios, que es lo que nos reúne en nuestro programa, dispongamos nuestro corazón en este domingo 21 del tiempo ordinario. Dispongamos el corazón para escuchar la palabra, para que esa palabra sea fecunda, para que esa palabra sea un bálsamo que nos regenere, que nos ayude a estar más atentos, que nos ayude a recuperar la alegría que hemos perdido. Es la palabra del Señor la que nos da la luz. Pero para poder escuchar la palabra del Señor con más plenitud, con un corazón más dispuesto, es necesario invocar a ese Espíritu que la inspiró. Por eso yo los invito, queridos televidentes, a que desde donde estén, invoquemos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Por eso, Jorge, hoy, usted que es nuestro invitado especial, regálenos esa invocación al Espíritu Santo para que podamos escuchar de una manera más digna, para que estemos más preparados para escuchar la palabra de Dios. Claro que sí, Pablo. Yo invito a todas las personas que se unen a nosotros, que allí donde están también cierren sus ojos por un momento, para que pidamos la presencia del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado las almas de los fieles, concédenos saber rectamente según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así es, Señor Jesús, te pedimos que nos regales el don de tu Espíritu para poder entender el mensaje de tu palabra, porque es el Espíritu el que viene en ayuda de nuestra debilidad, para poder nosotros comprender el mensaje que el día de hoy tú quieres regalarnos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, como en Pentecostés, tú que nos has dicho que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Te suplicamos, Señor, que nos regales el don de tu Espíritu para que podamos glorificarte de una mejor manera. Amén. Amén. Escuchemos ahora, queridos televidentes, la palabra de Dios que se nos propone para este domingo 21 del tiempo ordinario. Y el evangelio de este día está tomado de San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 20. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Jorge, después de haber escuchado este evangelio tan hermoso que la liturgia, la iglesia nos regala para este domingo, qué bueno hablar un poco del contexto en que se desarrolla este pasaje de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos puede decir? Pablo, sí, realmente el Señor en este tiempo, antes de que esto suceda, de lo que nos está narrando el Evangelio suceda, Él ya venía haciendo una serie de discursos, hablándole a los fariseos, hablándole a las personas, hablándole a la gente. Lo que el Señor estaba haciendo era ya sembrar la semilla del reino en los corazones de las personas. Resulta que también había ya pasado la multiplicación de los panes y de los peces. Y los fariseos, de alguna manera, estaban pidiéndole al Señor más signos, más señales. Y por eso los fariseos y los escribas y todas estas personas empezaron también a interesarse por Jesús, para ver qué es lo que ese tal Jesús era lo que estaba haciendo. Por eso viene ahí la pregunta de Jesús. ¿Qué dice la gente? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y es que Jesús tenía confundidos a todos estos hombres, porque es que decían unos que era un profeta, que era Juan, y quién sabe cuántas otras cosas más se imaginaron que era Jesús. Pero ellos realmente no comprendían quién era, porque no se habían dejado tocar realmente por ese amor que el Señor había venido a darles a ellos. Más o menos, Pablo, ese es el contexto en el que se está moviendo este evangelio el día de hoy. Sí, es bien importante uno saber qué antecede a las palabras de Jesús, qué acontecimiento, qué lugar, porque así nosotros es que podemos hacer una reflexión más profunda, podemos acercarnos de una manera más digna a la palabra de Dios, porque ella lo merece. Porque es que yo insisto, en otras ocasiones lo he compartido, a veces los cristianos nos volvemos muy superficiales, Jorge, y es que nos cuesta profundizar un poco más. Ustedes se imaginan, queridos televidentes, quiero que piensen en cuántos papas ha tenido la iglesia, y todos los papas que ha tenido la iglesia han escrito documentos, exhortaciones, cartas, y que son para todos nosotros. Y qué bueno que hoy nos preguntáramos, ¿yo qué tanto sé de la iglesia? ¿Cuándo me he sentado a consultar un poco de lo que han escrito los santos, los papas? A veces somos muy superficiales y nos contentamos solo con ir a la Eucaristía y escuchar lo que dijo el sacerdote. Y no sabemos que Dios a todos nos habla de una manera diferente. Cada palabra de la Escritura tiene algo que decirnos, y es por eso que debemos rumiar, ir un poco más allá, adentrarnos en ese mar tan inmenso como lo es la Sagrada Escritura. Y en este sentido, Jorge, uno podría pensar que cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Será que él estaba desconfiando de ellos? ¿O qué podemos decir? ¿Por qué Jesús hará esa pregunta? Después de haber dicho, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dieron muchas respuestas, como nos lo acaba de compartir Jorge. Unos que un profeta, otros que Jeremías, otros. Pero Jesús va más allá cuando les dice, es una pregunta más profunda cuando les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Efectivamente, Pablo, esa es una pregunta que cala mucho en el corazón de la gente, porque es que nosotros conocemos a Dios muy poco, ya lo decía usted ahorita, y al Señor hay que conocerlo en su palabra, en la Escritura. Él siempre está dispuesto a que el ser humano lo conozca y sepa quién es, pero a veces no es tan fácil,
Cuando uno le pregunta a una persona, bueno, ¿y quién es Dios para ti? La respuesta más común es, ay, es mi Salvador, es mi Señor. Bueno, y un montón de respuestas que están bien, de hecho están bien. Pero cuando se pregunta a uno mismo, se hace esa pregunta, ¿quién realmente ha sido Dios para mí? Y comienza uno a mirar las cosas que Dios ha hecho en la vida de uno. Es donde uno va comprendiendo poco a poco realmente quién es Dios para mí. Puedo decir, es mi Salvador, pero si yo me pongo a analizar mi propia vida, ¿y de qué me ha salvado? Y mucha gente podrá decir, me ha rescatado del vicio, ha ayudado a que mi hogar se fortalezca, a que mis hijos vuelvan a casa, a que mis hijos vuelvan por el camino recto. Esa es la pregunta que el Señor también quiere que uno se haga el día de hoy. Porque es que este evangelio lo podemos mirar, Pablo, desde dos puntos de vista. Un punto de vista personal, que es el que estamos haciendo, y un punto de vista eclesial. Porque también Pablo, el Señor hablándole a Pedro, que es cabeza de la iglesia, este evangelio efectivamente lo constituye también a él como cabeza. También quiere que nosotros miremos en el contexto eclesial del día de hoy, quién es Dios para la iglesia, quién es Dios para los católicos, qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo, donde tanta gente quiere callar la voz de la iglesia, donde tanta gente quiere callar la voz de los pastores, de los obispos, donde la iglesia en este tiempo no está siendo tomada en cuenta para muchas cosas que son trascendentales en un país. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Le preguntaron a la Iglesia Católica qué opinión tenía con respecto a una aprobación del aborto en los diferentes países que se ha aprobado ya. Eso no lo han hecho. ¿Por qué? Precisamente porque quieren muchos desplazar el gobierno de Dios por el gobierno del hombre, para el hombre poder hacer lo que le da la gana. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Debería ser Dios el que reina en mi vida, el que reina en mi corazón, el que reina en el mundo y el que reina en la iglesia. Yo creo, Jorge, que es bien importante descubrir qué fuerza tienen las opiniones. Yo creo que Jesús acá nos enseña que lo que piensan los demás es importante en cuanto sea verdad. Porque, queridos televidentes, queridos amigos, siempre vamos a tener quien hable bien de nosotros, quien hable mal. Pero todos esos comentarios que surgen alrededor nuestro, alrededor de nuestras familias, son importantes si son verdad. Y por eso, al seguir avanzando en este evangelio, cuando Pedro toma esa vocería y le da la respuesta a Jesús cuando él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra a pesar de su fragilidad, a pesar de sus fallas, y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso es una respuesta, Jorge, que uno ve que sale del corazón. Es toda una experiencia de vida y que está basada en la verdad. ¿Y por qué quería decir esto? Porque en el mundo de hoy, como usted lo decía, cuando la iglesia está siendo tan atacada, cuando se dice que los sacerdotes son malos, que la iglesia es mala, nosotros como católicos, como cristianos, como seguidores del Señor, debemos tener presente lo del evangelio de hoy. Las críticas deben ser tomadas en cuenta si son verdad. Y si realmente estamos fallando, entonces mejoremos. Pero si no son ciertas, sigamos con la confianza puesta en el Señor. Por eso, Jorge, después de esta respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿qué podemos decir? ¿Qué importancia tiene Pedro en la vida de la iglesia? Claro que sí, Pablo. Yo creo y estoy seguro de que Pedro en ese momento tuvo una experiencia con el Espíritu Santo muy profunda. Porque es que
ya conocemos quién era Pedro. Pedro era un hombre pescador, era un hombre, digamos, que no tenía muchos estudios, era un hombre sencillo, pero en su sencillez tenía su corazón tan dispuesto a lo que Dios quería hacer con él, que estaba siempre atento a la voz de la verdad que hay en el interior de la propia persona. Pablo, es que todo ser humano dentro de sí mismo guarda la verdad. La verdad es la conciencia. La verdad es esa que le habla, esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo está mal. Esa misma verdad es la que le habló a Pedro en ese momento y le dijo, con el que tú estás es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Señor, es la palabra. Él y por Él se han hecho todas las cosas. Y Pedro seguramente en su corazón, deslumbrado ante tantas cosas bellas que escuchó del Espíritu en su alma, inmediatamente lanzó esta frase maravillosa: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Claro, y esta respuesta sin dudas a Jesús, que le provoca una alabanza a un ser humano, a Pedro. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Dígame, Pablo, si esto no es casi que una experiencia mística dentro de una conversación espiritual. Es algo maravilloso y es algo que si nosotros, Pablo, pudiéramos lograrlo también en el encuentro íntimo con la palabra de Dios, sería maravilloso. Y tendríamos quién sabe cuántas experiencias espirituales también, quizá mayores que las que pudieron haber tenido los apóstoles, y enseñanzas más grandes que las que tuvieron los apóstoles, y fortaleza más grande que la que tuvieron los apóstoles para afrontar las persecuciones que ellos vivieron. Pablo, es que usted ahorita ya hablaba de lo que está viviendo la iglesia, la situación particular que estamos viendo, ¿cierto? Y mucha gente se asusta. ¡Ay, qué miedo! Es que la iglesia la están persiguiendo y están, como efectivamente usted lo dijo ahorita, queriendo hacer ver que lo bueno está bien, está mal, y que lo malo está bien. Eso es un error terrible. Pero ante todo, la verdad siempre, siempre va a estar por encima de todo. La verdad que hay en el corazón humano, porque sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Y la verdad de Dios, que es proclamada y resguardada por la iglesia, que es su palabra, que es el magisterio y que es la tradición viva de la iglesia. Ahí es donde podemos nosotros encontrar esa verdad, pero hay que buscarla, Pablo, hay que buscarla y me van a perdonar la expresión que voy a lanzar aquí. No podemos ir por el mundo dejándonos meter los dedos a la boca de cualquiera, porque es que eso es lo que están haciendo con nosotros en este tiempo. Hay gente que no le gusta formarse, que no le gusta leer la palabra, que no le gusta entrar en contacto con ella, y por eso se dejan engañar tan fácilmente. Viene cualquiera y le dice, ese evangelio no es el evangelio de Dios, y se van para otros lugares. Por eso es importante este contacto vivo con la palabra y esas experiencias como la de Pedro. Qué bueno escuchar esa reflexión tan profunda, Jorge, en esta mañana. Y ya para ir terminando, qué bueno que tengamos la capacidad de orar siempre por aquel que el mismo Señor ha puesto para que nos dirija. Hoy hay muchos antipapas, Jorge, y es muy triste descubrir eso en la iglesia. Y es Jesús mismo el que le da las llaves a Pedro. Y por eso cuando hablamos del Papa, decimos que es el sucesor de Pedro. Por eso, qué bueno, queridas familias, queridos amigos, que oremos por el Papa, que oremos por la iglesia. Y con ese sentimiento, terminemos de esa manera este momento de reflexión, de compartir de la palabra de Dios, orando. Yo lo invito, Jorge, hoy usted que es nuestro invitado especial, a que terminemos nuestro programa haciendo oración, poniendo en las manos del Señor la iglesia, el Papa, nuestros televidentes, nuestro programa, haciendo contacto con el Señor. Yo los invito a que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón y culminemos este espacio haciendo oración.
Señor, en este día tú nos has permitido encontrarnos con tu palabra adorable. Allí contemplamos tus misterios, contemplamos tu gracia, contemplamos tu misericordia, contemplamos tu mensaje maravilloso que quiere posarse sobre nuestros corazones. Tú, Señor, le revelaste a Pedro, un hombre sencillo, a través de tu Espíritu, los misterios del reino. Hoy, Señor, te suplicamos que con ese mismo Espíritu derrames sobre nosotros esa sabiduría poderosa para comprender los misterios del reino de los cielos y vivirlos desde ya, aquí en la tierra. Queremos suplicarte, Señor, en esta mañana, por todas las personas que se unen a este programa. Te suplicamos, Señor, que en este día los cubras con tu sangre preciosa, que mires todas sus debilidades, sus problemas, dificultades, enfermedades. Tú que eres el médico divino del cuerpo y de las almas, nos ayudes, Señor, para salir adelante de cualquier dificultad, de cualquier problema. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra iglesia, la Iglesia Católica, esa iglesia que tú instituiste hace más de 2000 años, Señor, que la entregaste en manos de tus apóstoles, luego en manos de los obispos, en manos del apóstol Pedro, del Papa. Mira, Señor, con bondad, con misericordia, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Tú sabes todo el peso que él debe cargar, que él debe llevar sobre sus hombros, Señor. Fortalécelo cada día. Síguele dando tu espíritu para que él siga guiando, Señor, a tu iglesia por el camino de la verdad. Unge también con tu espíritu a nuestros pastores, los obispos, los sacerdotes, que tanto necesitan de ti, Señor, y a nosotros también. Ayúdanos para poder seguir adelante con esta iglesia que es tuya, con esta iglesia que te pertenece. Gracias, Señor, porque nos permites encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque tenemos la fe y la confianza de que tu iglesia nunca será destruida, nunca será dañada por el enemigo, porque ni siquiera las puertas del Hades podrán contra ella, porque es tuya, Señor, y en tus manos la ponemos. Amén. Amén. Nos despedimos pues desde este su seminario nacional Cristo Sacerdote, aquí en el municipio de La Ceja. Su servidor Pablo Andrés Martínez y nuestro invitado de hoy, Jorge Zuluaga. Jorge, muchas gracias, que Dios te bendiga. A ustedes, queridos televidentes, que Dios los bendiga, que los acompañe en esta semana y que les ayude a hacer vida la palabra que hemos escuchado. Dios les bendiga. Todo su amor, deja que todo renueva. Ahora en este momento les quiero compartir la canción Un Instante del autor católico José Daniel Londoño. Una palabra, una mirada.
que toca